Muy bien, pues vamos a iniciar esta explicación relacionada con los circuitos serie y paralelo, pero ya vamos a incluir voltaje en este circuito serie y paralelo. Vamos a ver qué es el circuito serie y qué es el circuito paralelo. Ya habíamos dicho que dos componentes que están conectados uno con otro es circuito serie. Y cuando están conectados de la parte de arriba y de la parte de abajo se considera circuito paralelo. Puede ser que haya tres circuitos resistivos en serie, como es el caso, ¿verdad? Puede ser que existan tres componentes en paralelo, como este es el caso. Deben de estar unidos por arriba, unidos por abajo. Puede haber cuatro, puede haber más. Pero si por ejemplo tenemos dos circuitos en serie, como es el caso, y aquí se conecta otro componente, ya no están en serie los dos anteriores. Ya no están en serie. Entonces claramente deben de estar exclusivamente ellos dos. Entonces aquí estamos observando nosotros a nuestro circuito serie. Aquí lo estamos observando. Aquí tenemos un prototipo de circuito serie. 9 voltios y 3 resistencias. Si ustedes se fijan en este circuito serie, la corriente eléctrica sale de aquí. Sale por esta parte la corriente eléctrica y se viene para acá. Esa corriente que sale del positivo, nosotros siempre le vamos a considerar corriente total. Y la corriente que pasa por la resistencia 1, que para el caso es la misma que la corriente total, se llama corriente de la R1. Esta se llama corriente de la R1. Y aquí se viene la corriente y aquí da vuelta. Y esa corriente que pasa por esta resistencia viene siendo la corriente de la resistencia 2. Y sigue y aquí se viene y pasa la corriente de la resistencia número 3 y aquí da vuelta la corriente. Y esta corriente se llama corriente total. Pero siendo congruentes con la figura, vemos que la corriente total que salió del positivo es la misma que regresa al negativo. Así que si yo digo, salieron 10 electrones, pues son los mismos 10 electrones que regresan al negativo. Los que salen por el positivo son los mismos que retornan al negativo. Entonces claramente se desprende la primera regla del circuito serie, que dice que la corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2, es igual a la corriente que pasa por la resistencia número 3. Esta es una de las reglas que impera en todos los circuitos que son puramente series. Vamos a ver ahora qué otras reglas imperan en él. Bueno, la otra de las reglas es el voltaje. Para el caso del voltaje, este voltaje que tenemos aquí se va a repartir entre cada una de las resistencias. Entre más grande sea la resistencia, más voltaje le va a tocar. Así pues, estos 9 voltios vemos que se pueden repartir entre esta resistencia, entre esta y entre esta. Pero cuando son circuitos en serie, las resistencias se suman si queremos sacar la resistencia total. Entonces, siempre vamos a poner nosotros aquí, en esta partecita, un signo. Este signo más es como es el mismo nodo, aquí tendremos el mismo positivo. Y a partir de ahí, nosotros vamos a ir poniendo positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Este positivo y este negativo refiere que aquí tenemos un voltaje que consume la resistencia 1 y que aquí tenemos un voltaje que consume la resistencia 2 y que aquí tenemos un voltaje que consume la resistencia número 3. Entonces de aquí se desprende que este voltaje más este son igual a este voltaje que le vamos a llamar voltaje total. Entonces el voltaje total para este particular caso, ¿sí?, nos dice que el voltaje total de este circuito es igual al voltaje
que consume la resistencia 1 más el voltaje que consume la resistencia 2 más el voltaje que consume la resistencia número 3. Aquí tenemos entonces la segunda regla del circuito serie. Entonces, los voltajes, ¿verdad?, individuales consumidos por cada resistencia, si los sumamos, nos van a dar igual al voltaje total. Pero la corriente no. La corriente es la misma en todas las partes del circuito. Esta corriente total dijimos que es igual a todas las partes del circuito. Y por último tenemos la resistencia total. La resistencia total en un circuito serie es la sumatoria de todas ellas. O sea, sería resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia número 3. Esa sería entonces para nosotros la regla número 3. Ahí tenemos entonces la regla número 3. Con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver nosotros que aquí, si recuerdan ustedes, tenemos una ley que se llama ley de Ohm. Viva la reina Isabel. Trazamos una crucecita, un circulito, y ya tenemos la ley de Ohm. Muy bien. Aquí tenemos la ley de Ohm y también tenemos la ley de Watt, que potencia dice que es igual a voltaje por intensidad. Estas dos formulitas son las que vamos a necesitar. Ley de Watt. Esas son las tres formulitas. Entonces vamos a hacer el ejercicio que tenemos aquí. Vamos a llenar los datos que tenemos ya previstos. Entonces aquí vemos nosotros que la resistencia 1 es de 6 ohms. 6 ohms. La resistencia 2 es de 10 ohms. La resistencia número 3 es de 4 ohms. Y el voltaje total es un dato también, 9 voltios. Voltaje total, 9 voltios. Entonces ahí vamos a partir a calcular todo lo demás. Empezamos calculando la resistencia total y la vamos a determinar con esta fórmula que está aquí. Entonces la resistencia total va a ser igual a la R1 más la R2 más la R3. Para este particular caso, 6 más 10 más 4, para un total de 20 ohms. Entonces ya tenemos nosotros ahí calculado la resistencia total, que vendrían siendo aquí 20 ohms. Ahí tenemos ya la resistencia total. Ahora, si nosotros somos perceptivos de la ley de Ohm, la podemos hacer en términos de totales, no en términos de individuales. Si aquí le ponemos total y total, entonces me queda una ley de Ohm de puros totales. Y de ahí podemos nosotros desprender la corriente total. De ahí podemos sacar la corriente total. Dado que la corriente total es igual, tapamos el factor buscado, como se ve aquí, y sería igual a voltaje total entre resistencia total. Esto es, el voltaje total son 9 entre la resistencia total, que son 20. Y haciendo la operación de esa cantidad 9 entre 20, les da un valor de 0.45. 0.45 de amperes, que viene siendo 450 miliamperes. Entonces vamos a poner nosotros 0.45 como corriente total. 0.45. Pero si se fijan ustedes, las corrientes totales igual a la 1, a la 2 y a la 3. Así que aquí van a ser 0.45. 0.45. Y ahora vamos a sacar los voltajes individuales. Para los voltajes individuales vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí y ahora vamos a determinar nosotros el voltaje en la resistencia 1. Pero aquí también le vamos a poner 1 y 1. Entonces nos va a quedar que el voltaje en la resistencia 1 es igual, aquí se ve R1 por la corriente 1, R1 por la corriente R1, es decir, R1 por la corriente 1, que sería 6 por 45.45, y entonces nosotros tendríamos 6 por 0.45, nos da un valor de 2.7 volt. O sea,
Aquí claramente se ve que tenemos nosotros 2.7 volt, que viene siendo que de estos 9 esta resistencia va a agandallar 2.7. Y si continuamos así, de esa manera, ahora el voltaje en la resistencia 2 sería R2 por la corriente R2, que vendría siendo igual a 10 por punto 45, que es igual a 4.5 voltios. Aquí tendríamos 4.5 volt. Y por último, el voltaje en la resistencia 3, que sería R3 por la corriente R3, que viene siendo 4 por punto 45. Y entonces al multiplicar esos 4 por punto 45 nos da 1.8 volt. Ya tenemos entonces todos los datos relacionados con nuestro circuito. Ya nomás nos queda la potencia. Y para la potencia es multiplicar el voltaje por intensidad. Entonces vean, aquí si quiero sacar la potencia de la R1 sería este por este y tengo este por este tengo este por este y tengo este. O sea que para la potencia en la resistencia 1 es voltaje 1 por corriente 1. Corriente 1 por el voltaje de R1 por la voltaje R1, que vendrían siendo 0.45 por 2.7 volt. Y ya tenemos nosotros la potencia, que sería 0.45 por 2.7 volt. Y nos da un valor de 1.2 watt. Aquí tenemos 1.2 watt. Cosa similar sería la potencia en la resistencia 2, que vendría siendo corriente R2 por el voltaje de la resistencia 2. O sea, este por este, 0.45 por 4.5. Entonces tendríamos nosotros la siguiente cantidad. Tendríamos nosotros 0.45 por 4.5, que les da un valor de 2.02 de watt. Y así lo vamos a concluir, 0.2 de watt. Y continuamos con el siguiente, potencia de la resistencia número 3, corriente R3 por el voltaje R3, que vendría siendo 0.45 por 1.8. Entonces tenemos nosotros una cantidad igual a 0.45 por 1.8. Tenemos 0.81 de watt. Y para la potencia total, vamos a multiplicar la corriente total por el voltaje total, que viene siendo 0.45 por 9. Y ya hemos concluido nuestro circuito serie, que vendría siendo 4.05 de watt. 4.05 de watt. Y con eso concluimos nosotros los cálculos completos para este circuito. Ya como ustedes